Hola, buenos días. A ver, hoy voy a grabar la sesión del tema 2 para aquellos y aquellas que no pudisteis asistir a la tutoría en directo. ¿Eh? De tal manera que, bueno, que independientemente de lo que hayáis podido leer y estudiar del tema, refresquéis el contenido del mismo, ¿no? El tema es el referido a los órganos de representación y el sindicato en el centro de trabajo. ¿Vale? Eh, la peculiaridad del sistema de representación, tanto unitaria como sindical, me interesa mucho que aprendamos a diferenciar desde el principio la terminología, porque nos va a servir para todo el curso. No es lo mismo la representación unitaria, que corresponde a los delegados y delegadas electos, tanto en aquellas empresas pequeñitas, donde solo se elige uno o tres, y las empresas medianas o grandes, donde ya se eligen comités de empresa, ¿vale? Estos son los representantes unitarios, aquellos que son como consecuencia de un proceso electoral, donde participan trabajadoras y trabajadores en general, y por lo tanto se vota en urna, ¿vale? Y luego están los delegados y delegadas sindicales. Los delegados y delegadas sindicales también son representantes legales de los trabajadores y trabajadoras, pero corresponden solo y exclusivamente a las afiliadas y afiliados de un sindicato el elegirlos allí donde se tiene derecho a tener delegado o delegada sindical. Es decir, que por lo tanto, unos son unitarios, votados en urnas en elecciones sindicales, y otros son delegados sindicales nombrados por la sección sindical correspondiente en el centro de trabajo. Bueno, o por la federación en un momento determinado también, que pueden nombrarlos como ante la ausencia a lo mejor de acuerdo o de suficiente representación en un centro de trabajo, ¿no? Por lo tanto, el sistema de representación legal de los trabajadores en España tiene dos vías: la vía del Estatuto de los Trabajadores y del Estatuto Básico del Empleado Público, que es el que rige para las elecciones sindicales, ya sean laborales o sean funcionarios, y la vía de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que es la que habla de los sindicatos y de la representación sindical. Es decir, por lo tanto, la que va a definir quiénes son sindicatos más representativos y por lo tanto tienen o tenemos unos relativos prerrogativas respecto a otros sindicatos que no tienen tanta presencia sindical en las empresas o en el mundo del trabajo, ¿no? Es importante, por lo tanto, que tengamos claro esto. Con respecto a la representación sindical, la que es Ley Orgánica de Libertad Sindical, la que es delegados sindicales que surgen de las secciones sindicales porque los nombran afiliados y afiliadas directamente sin participación del resto de trabajadores y trabajadoras, esa representación sindical, esos delegados sindicales son los que deben llevar en el centro de trabajo la aplicación de la política que define el sindicato en términos generales, en sus congresos, en sus conferencias, etc. Ojo, la sección sindical, por lo tanto, los delegados de sección sindical, los delegados sindicales y las delegadas sindicales son las que llevan la negociación colectiva que corresponde a comisiones obreras. Es decir, la sección sindical dirige la negociación colectiva que corresponde a comisiones obreras, decide qué cosas debe hacer el sindicato, cuál es la línea de trabajo que debe seguir el sindicato y por lo tanto la negociación colectiva tiene que estar permanentemente controlada, fiscalizada, dirigida por la sección sindical. Y lógicamente quien representa a la sección sindical son los delegados y delegadas sindicales, aquellos que nombráis vosotros en la sección sindical, en las reuniones de la sección sindical. Por lo tanto, competencia de los delegados y delegadas de la sección sindical, pues eso, llevar la política al sindicato, controlar, dirigir, orientar la negociación colectiva y
atender a la afiliación de comisiones obreras. Evidentemente vamos a atender a cualquier trabajador y trabajadora, pero la responsabilidad del delegado o delegada sindical es básicamente los afiliados y las afiliadas. Para el resto de trabajadores y trabajadoras está los representantes unitarios, los delegados y delegadas de junta de personal y de comité de empresa, ¿vale? Orienta, por lo tanto, los delegados y delegadas sindicales orientan el trabajo que deben desarrollar la representación unitaria, los que están en el comité de empresa y en la junta de personal. A ellos hay que orientarles su trabajo en esos órganos unitarios, donde van a encontrarse con otros representantes unitarios salidos de las urnas de otras organizaciones sindicales, ¿vale? ¿Y a la afiliación en qué sentido? Pues facilitando con carácter preferente la información, la formación, el asesoramiento y dando participación a través de las reuniones de afiliados y afiliadas, asambleas de afiliados y afiliadas, etc. Y una cuestión muy importante, la representación sindical, los delegados y delegadas sindicales, aquellos que deben controlar y fiscalizar el funcionamiento y organizar el funcionamiento de la sección sindical, deben también procurar una utilización adecuada por parte de los delegados, tanto los sindicales como los unitarios, de las garantías sindicales, es decir, de las horas sindicales, de los derechos que compiten a la representación unitaria y a la representación sindical, a la información, a la participación, etcétera, etcétera. En cuanto a la sección sindical, bueno, pues la sección sindical, amparada por la Ley Orgánica de Libertad Sindical, tiene derecho, donde corresponda, a la celebración de reuniones dentro del horario solo si el convenio colectivo lo permite, porque así se ha pactado, a la distribución de información sindical, la ley dice sin perjuicio, sin perjudicar el normal funcionamiento de la empresa, se tiene derecho a ello, de hecho tenemos derecho a tener tablón sindical, etcétera, a repartir la propaganda del sindicato a lo largo de la jornada sin entorpecerla. Por otro lado, a aquellos derechos que hayamos podido ampliar en base a la negociación colectiva. Por lo tanto, la ampliación de derechos lo va a fijar la negociación colectiva que hayamos desarrollado y que conste en el convenio o acuerdo de funcionarios. Pues no sé, imaginaros que hemos conseguido un local sindical para cada una de las organizaciones sindicales que hay en el ayuntamiento o en la entidad, a partir de aquellas que hayan obtenido el 10% de representación, por ejemplo. Bueno, pues evidentemente esos locales pues habrá que ponerles en uso y hacerlos funcionar, ¿no? En fin, y como eso otras posibles mejoras que se puedan alcanzar a través de la negociación colectiva. La sección sindical interviene en la negociación colectiva. Y estamos hablando de las administraciones públicas. Ya veréis cuando llegue el momento cómo, creo que es el tema 4, cómo en el caso de las administraciones públicas la negociación colectiva va a recaer 100% en la sección sindical, en el sindicato, ¿vale? Estamos hablando de las administraciones públicas, Si estuviéramos hablando de una empresa privada, la negociación colectiva cae 100% en manos de la comisión negociadora nombrada por el comité de empresa. Es decir, que por lo tanto la sección sindical orienta, apoya y le echa una mano a la comisión negociadora del comité de empresa que tiene que llevar adelante la negociación del convenio colectivo. Pero en las administraciones públicas todo el peso de la negociación colectiva recae sobre la sección sindical, no sobre el comité de empresa y mucho menos, muchísimo menos, sobre la junta de personal, en el caso de los funcionarios que no tienen ningún derecho a la negociación colectiva. Eso lo veremos en su momento. Bien, la sección sindical
Tiene derecho a recibir información del sindicato, a disponer de tablón de anuncios. Y con respecto al tema del delegado sindical, la ley dice que en las empresas de más de 250 trabajadores, la sección sindical legalmente constituida tendrá derecho a un delegado o delegada sindical. 250 trabajadores. Claro, esto nos limita muchísimo, sobre todo en el ámbito de las administraciones locales, en los que la inmensa mayoría de los ayuntamientos son pequeños, o tienen menos de 250 trabajadores, en cuyo caso el delegado o delegada sindical no podríamos tenerlo, porque ese delegado o delegada sindical, en base a la Ley Orgánica de Libertad Sindical, tiene los mismos derechos y prerrogativas en cuanto a horas sindicales, etcétera, etcétera, que un delegado o delegada electo de comité de empresa o junta de personal. Los mismos derechos. Incluso asistir a las reuniones de la junta de personal o del comité de empresa con voz, pero sin voto. Claro, ¿qué pasa con las empresas o los ayuntamientos de menos de 250 empleados públicos, ya sumando laborales y funcionarios? Pues que si hemos conseguido por convenio reducir ese listón y lo hemos bajado a 100, por ejemplo, pues ya tendríamos más posibilidades. Que hemos hecho un acuerdo de adhesión al acuerdo marco de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, ¿vale? Pues el acuerdo de la Federación de Valencianos acuerdo marco con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias contempla la rebaja ya del listón a 100 empleados. Es decir, con 100 empleados o empleadas ya tendríamos derecho al delegado o delegada sindical con todos los mismos derechos que el resto de representación unitaria, ¿vale? Y luego que también cabe la posibilidad, ahora sí, sin los mismos derechos, de que en aquellos centros que son pequeñitos, pero que tenemos sección sindical, pues es comunicar al ayuntamiento o a la empresa, a la entidad, la constitución de la sección sindical y comunicar el nombramiento de una persona en representación de la sección sindical, pero ojo que esa persona no tendría la condición de delegado sindical con derecho a horas, etcétera, etcétera, salvo que, insisto, lo hubierais contemplado en el convenio o en el acuerdo, ¿vale? Habréis visto en el tema que los representantes legales de los trabajadores, entre 6 y 50 empleados y empleadas, se eligen 1 o 3, y a partir de 50 hasta 100 se eligen 5, a partir de 101 a 250 se eligen 9, en fin, eso lo tenéis en el tema y lo podéis ver perfectamente, ¿vale? Es importante también que sepáis, no sé si está en el tema, o lo comento habitualmente, es que durante un periodo muy largo, hasta 2007, en que aprobamos el Estatuto Básico del Empleado Público, por el mismo número de trabajadores y trabajadoras, en el caso de los laborales, se elegían más delegados al comité de empresa. Es decir, mientras, por ejemplo, en una empresa en un ayuntamiento de más de 250 empleados hasta 500 se elegían 13 delegados al comité de empresa, en el caso de los laborales. Sin embargo, cuando hablábamos de funcionarios, esa misma cantidad de trabajadores y trabajadoras solo se elegían 11, es decir, 2 de diferencias. Esto se viene arrastrando del trato desigual, discriminatorio, que se ha ejercido desde la aprobación de la Constitución, en la que, pues los padres de la patria no consideraron que los funcionarios y funcionarias fuéramos trabajadores. Es decir, por lo tanto, cuando se consiguió a través de la Ley de Órganos de Representación de los funcionarios el derecho a elegir representantes, pues rebajaron el listón, y por el mismo número que se elegía de trabajadores y trabajadoras que elegían un comité de 13, pues a nosotros elegíamos un comité de 11, así. Bueno, esto en 2007 se resolvió, y por el mismo número de empleados y empleadas, los laborales eligen un comité de 13 y nosotros elegimos una junta de personal de 13. Es decir, por tanto, eso está resuelto y superado. Ya no se da esa discriminación. Entre las funciones de la representación unitaria, en el caso de los laborales, pues está claro que es
el vigilar y exigir el cumplimiento de la normativa vigente, la denuncia de infracciones a las leyes, organizar a los trabajadores a través de la participación en las decisiones y la consulta, dar orientación e información sindical y social, plantear conseguir mejoras, condiciones económicas. En definitiva, en el caso de los laborales, la representación unitaria tienen la capacidad contractual, que se dice. Es decir, por lo tanto, es el comité de empresa el que tiene la capacidad contractual y es el comité de empresa el que vigila, participa, negocia las condiciones de trabajo de los laborales. Sin embargo, cuando hablamos de la representación unitaria del personal funcionario, estamos hablando de delegados de personal o de juntas de personal, delegados, por lo tanto, electos en urna por los funcionarios y funcionarias. La ley no ha cambiado en absoluto desde el año 87. Las juntas de personal, fijaros que solo se les garantiza que tienen derecho a recibir información sobre la política de personal, sobre los datos relativos a la evolución de las retribuciones, recibir información, emitir informe, ojo, a solicitud del ayuntamiento, de la administración pública, sobre determinadas materias, implantación y revisión de sistemas de trabajo, emitir informe. Ser informados sobre las sanciones impuestas por faltas muy graves. Es decir, si a un funcionario o funcionaria se le impone una sanción muy grave, pues nos informan de que se le ha sancionado. Tener conocimiento, ojo, tener conocimiento y ser oídos a la hora del establecimiento de la jornada de trabajo, todo lo relativo a los horarios de trabajo, a las vacaciones, a los permisos. Ser oídos. Vigilar el cumplimiento de las normas. Claro, hombre, esto ya es más fuerte, ¿eh? Es decir, la Junta de Personal tiene derecho a vigilar el cumplimiento de las normas. Por lo tanto, en materia de salud laboral, en materia de seguridad social, etcétera, ¿no? Pero derecho a vigilar, nada más, ¿eh? Y por último, lo plantean como un derecho también, el de colaborar con la administración en el establecimiento de cuantas medidas hagan falta para el mantenimiento e incremento de la productividad. Si tenemos derecho a colaborar en el incremento de la productividad dentro de la administración como junta de personal. Pero no se habla en ningún momento del derecho de negociación colectiva de la junta de personal. La junta de personal no tiene ningún derecho a la negociación colectiva. No solo dice la ley desde el año 87 del siglo pasado, sino que sucesivas sentencias han descafeinado cualquier intento de negociación por parte de las juntas de personal. No es posible negociar nada como junta de personal. Y para colmo ya, el Estatuto Básico del Empleado Público en el 2007 ratifica que la negociación colectiva en el ámbito funcionarial de las administraciones públicas corresponde exclusivamente a la representación sindical, es decir, a los sindicatos que tienen potestad negociadora por la representatividad que tienen. Pero son los sindicatos, no la Junta de Personal. Y a partir de 2007, esta realidad, es decir, poner en manos de las organizaciones sindicales la negociación colectiva de las condiciones de trabajo en las administraciones públicas, el Estatuto Básico lo extiende a todo el personal funcionario y a todas aquellas materias comunes que correspondan al personal laboral. Por lo tanto, crea la Mesa General de Negociación, la gran Mesa General de Negociación, que abarca tanto a funcionarios como a laborales y inscribe ahí el derecho a la negociación colectiva que pone en manos de los sindicatos, de las secciones sindicales, dejando de lado que la Junta de Personal no tiene ningún derecho a negociación, nunca, y la potestad, lógicamente, del comité de empresa para ratificar los acuerdos que se alcancen en la Mesa General de Negociación y que afecten al personal laboral. Esos derechos, como habréis visto en el tema, pues son los de información, audiencia y emisión de informes y consultas, son derechos genéricos que en muchos casos ni siquiera se respetan y que por lo tanto tenemos que estar permanentemente encima. Sobre todo, por ejemplo, ahora en época de pandemia hemos visto cómo
muchos ayuntamientos han pensado que estaban suspendidos los derechos de negociación colectiva y el derecho de consulta, que se había suspendido y que por lo tanto podían hacer lo que les diera la gana sin contar con nadie. Y esto no es así. Es importante que sepamos que los derechos están ahí y hay que hacerlos respetar. Evidentemente el derecho y las garantías de la representación legal de los trabajadores pues es el de la libertad de expresión, el crédito sindical, el derecho a la no discriminación. Ojo, la ley prevé que durante el mandato no puede haber ningún gesto de discriminación hacia el delegado o delegada, como consecuencia, lógicamente, de su condición de delegado o delegada. Pero no solo es eso, es que se va más allá. Finalizado el mandato, ese delegado o delegada, me da lo mismo que sea electo o sindical, durante 2 años sigue la misma garantía. Y cuando se produce un expediente sancionador a un delegado o delegada sindical o electa, debe haber informe contradictorio en el que se pueda hablar sobre el contenido de ese expediente por parte del sindicato, en nuestro caso, si fuera un delegado o delegada sindical, o del comité de empresa, junta de personal, si fuera un delegado electo, ¿vale? En el caso, una cuestión muy interesante, en el caso concreto del despido declarado improcedente. Vamos a ver, el otro día en la tutoría lo dejamos bien claro y la gente creo que lo entendió. En el caso tanto de la empresa privada como de la empresa pública, cuando un delegado o delegada electo o cuando un delegado o delegada sindical, es decir, unitario o sindical, es despedido y como consecuencia del juicio el magistrado declara o la magistrada declara el despido como improcedente, siempre da 2 opciones: o la reintegración en el puesto de trabajo o la indemnización y adiós muy buenas. En el caso de los delegados y delegadas, es el propio delegado o delegada quien va a decidir si reingresa en la empresa o coge el dinero y se marcha. En el caso de cualquier trabajador o trabajadora donde se ha declarado el despido como improcedente, va a ser el empresario, va a ser la administración la que decida si indemniza o readmite. Esa diferencia es importante. ¿Por qué? Porque esto rige para todos los representantes unitarios y sindicales de los trabajadores y trabajadoras o de los afiliados y afiliadas. Cualquier representante legal de los trabajadores y trabajadoras. Pero no para los trabajadores en general. Sin embargo, nosotros hemos conseguido a través del acuerdo marco con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias que aquellos ayuntamientos que están adheridos o incluso aquellos ayuntamientos que tienen en su propio convenio contemplada el siguiente acuerdo, cuando se dé la situación de despido improcedente, sea el trabajador y trabajadora, cualquiera que sea su condición, la que decide si coge la indemnización o se reintegra en el puesto de trabajo. ¿Y por qué? Porque nosotros entendemos que, por aplicación del artículo 9 de la Constitución, las administraciones tienen prohibida la arbitrariedad. Tienen prohibido el ejercicio de la arbitrariedad, no pueden cometer arbitrariedades. ¿Y qué mayor arbitrariedad que la demostrada objetivamente por un juez, en el sentido de que usted ha despedido a esta persona de forma injusta, de forma ilegal, y por lo tanto le tiene que readmitir, y si no quiere readmitirle, usted le paga una buena indemnización? Ahora bien, si estamos hablando de las administraciones públicas que tienen prohibida la arbitrariedad, lo coherente es que sea el trabajador o trabajadora quien decida si vuelve a trabajar o dice adiós muy buenas y coge el dinero, ¿vale? Esto lo hemos incorporado al acuerdo marco
de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y por lo tanto cualquier ayuntamiento adherido al acuerdo marco estaría obligado en este sentido. De la misma manera que aquellos que tienen convenio propio y no están adheridos podrían incorporar esta cláusula a su propio convenio, aunque nosotros somos partidarios de la adhesión al acuerdo marco porque contempla más aspectos que en términos generales son positivos y que además mejoran el contenido de cualquier convenio o acuerdo, cualquier convenio laboral que haya por ahí por los ayuntamientos o acuerdo de funcionarios y funcionarias que haya en los ayuntamientos. Por último, en la sesión vimos, para los que no estuvisteis, más o menos la definición del sindicato, cómo está organizado, qué significa que Comisiones Obreras se define como reivindicativo y de clase, unitario, democrático e independiente, participativo y de masas, sociopolítico, etc. Bien, rápidamente. Reivindicativo de clase, yo creo que no requiere mayor explicación. Reivindicativo es lógico, porque el sindicato es una organización de trabajadores y trabajadoras para la defensa de sus derechos y la conquista de nuevos derechos y la mejora de las condiciones de trabajo. Ya lo dijimos en la sesión 1, que el sindicato no es más que un instrumento en manos de trabajadores y trabajadoras, no es otra cosa. Porque si fuera otra cosa, estaríamos hablando de una gestoría, estaríamos hablando de un bufete de abogados, estaríamos hablando de, no sé. Pero es una organización de trabajadores y trabajadoras. Es la organización de los trabajadores y trabajadoras y por lo tanto se debe, evidentemente, a esto. Por otro lado es de clase. Lo vimos en el tema 1. Sindicalismo de clase. Clase trabajadora. Por lo tanto, la clase trabajadora es la defensa de los intereses de clase, es el objetivo fundamental que tenemos como organización sindical. Unitario, porque Comisiones Obreras nace de forma unitaria. Comisiones Obreras no es un sindicato que se crea por las alturas, que un partido crea para tener, en fin, una estructura de acercamiento a la clase trabajadora. Un partido crea para que dentro del marco ideológico de ese partido se agrupen trabajadores y trabajadoras y por lo tanto manipula y controla al sindicato. Comisiones Obreras no nació así. Comisiones Obreras, de hecho su nombre es ese, Comisiones Obreras. Nació de forma espontánea en las empresas. Formaban comisiones de trabajadores y trabajadoras para poder hacer frente al empresario y llevar las demandas que habían decidido plantearle al empresario. Y elegían al portavoz de esa comisión obrera para que hiciera valer esas demandas y conquistara la solución a sus problemas. ¿Vale? Por lo tanto, nace de forma unitaria, agrupando a todos aquellos, independientemente de ideologías, de planteamientos más o menos radicales, más o menos moderados. Todos somos trabajadores y trabajadoras y por lo tanto ese es el espíritu unitario que inspiró la creación de las primeras comisiones obreras y de ahí nacemos nosotros, ¿no? Por lo tanto, ese espíritu unitario nos lleva a buscar siempre ad eternum, como se suele decir, el sindicato único. Conseguir que todos y todas las trabajadoras acabemos estando organizados en un único sindicato, con muchas formas de entender las cosas, con muchas familias dentro, con todas las corrientes internas que queráis, pero sabiendo que en ese marco organizativo unitario de todos y todas nos une lo fundamental y por lo tanto eso que nos une es lo que prima. En este momento vivimos realmente un ambiente de superdivisión sindical, pero ya lo sabéis por qué. Es decir, en la transición aquí realmente había una gran organización sindical, que sigue siendo la que hay, Comisiones Obreras, que es la primera organización sindical y la primera organización social de este país, y luego empezaron a surgir sindicatos por todos lados como setas. Bueno,
con unos u otros objetivos, con unas u otras razones, y la ley lo que ha propiciado, evidentemente, es esa atomización de la representación sindical y que en este momento haya tanta organización sindical, ¿vale? Pero nosotros seguimos, de alguna manera, fieles al origen del sindicato. Democrático e independiente, precisamente por el origen unitario del sindicato y de base se explica, de participativo y de masas. Nosotros es un sindicato que la participación va desde las reuniones de empresa, comités, secciones sindicales, etcétera, hasta el último nivel, ¿no? Es decir, sociopolítico, evidentemente, en la medida en que representamos de parte los intereses de trabajadores y trabajadoras, no solo en el ámbito laboral, sino también en la calidad, en su condición de ciudadanos y ciudadanas, porque no se puede disociar la condición de trabajador y trabajadora con la condición de ciudadano o ciudadana, o sea, es indisociable, ¿vale? El precio del billete del autobús afecta sobre el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. El precio de la patata, de la luz, del gas. Por lo tanto, las decisiones en términos políticos sobre políticas energéticas o políticas de todo tipo afectan a los trabajadores y trabajadoras, y en ese sentido, lógicamente, el sindicato tiene posición. Y como tiene posición, no es una organización al margen de la realidad sociopolítica que afecta a trabajadores y trabajadoras. Y por eso nos definimos como una organización también sociopolítica, en el sentido de que intervenimos desde nuestra esfera, desde la esfera sindical, desde la esfera laboral, influimos lógicamente en la realidad y en la vida sociopolítica. Feminista, igualitario de mujeres y hombres. Desde el principio, Comisiones Obreras, nos hemos definido por la igualdad entre hombres y mujeres, y en ese sentido hemos sido vanguardia y punta de lanza del desarrollo del feminismo y del desarrollo de todas las luchas contra las desigualdades existentes. Internacionalista, lógicamente para nosotros los trabajadores y trabajadoras lo son tanto los españoles como los portugueses, los franceses, los italianos o los alemanes. Hay un interés como clase trabajadora en todos los países del mundo, y en ese sentido nuestra solidaridad, nuestro acuerdo, nuestro apoyo, y sobre todo en un mundo globalizado en el que no desarrollar políticas en el ámbito internacional acaba perjudicándonos a nosotros. Es decir, nosotros tenemos que estar luchando también contra el dumping económico, la deslocalización de las empresas, las malas condiciones de trabajo que tienen los trabajadores y trabajadoras en la India, en China, en países subdesarrollados o del este, en Europa, etcétera, ¿no? ¿Y por qué? Porque, evidentemente, aquí ya empezamos a vivir lo que implica el trabajo mal remunerado, las condiciones de trabajo peores, en definitiva, el trabajo pobre, que cada día está más extendido. Y está extendido porque se ha tomado como referencia a esos países. Por lo tanto, nuestra lucha tiene que ser necesariamente una lucha que se marque en el escenario también de carácter internacional y pluriétnico, integrando las minorías, la inmigración, integrando a todos los trabajadores y trabajadoras, sean y procedan de donde procedan. Y dicho todo esto, creo que he venido a sintetizar lo que fue la sesión número 2. Ya os dije que a pie de la plataforma, dentro de lo que es el tema 2, hay una prueba de evaluación que debéis hacer y que engloba lo que es el tema 1 y el tema 2 en una prueba tipo test. Tenéis 3 intentos y siempre se va a guardar la nota más alta. Por lo tanto, yo creo que lo haréis bien y nada, quedo a vuestra entera disposición y seguiremos con estas explicaciones para aquellos que no podéis asistir a las tutorías, aunque os sugiero, os propongo, os pido
que asistáis a las tutorías, porque son mucho más ricas y participativas, lógicamente. Venga, muchas gracias y hasta luego.